por Él. Como les decía al principio, usted y yo leíamos estos versículos y lo pensábamos, bueno, solo son así. Pero lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto eran estas tres cosas más. Por Él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios, ¿qué dice? Sabiduría, justificación, santificación y redención. 4 cosas importantes que Pablo les está diciendo con el problema de las divisiones, con el problema de tener a los hombres en alta estima más que a Jesús, quien fue crucificado. Entonces Pablo le dice, la palabra de la cruz para algunos es locura, pero para los que creemos es poder de Dios en sabiduría, poder de Dios en justificación, en santificación y en redención. No fue Apolos el que murió, el que le redime. No es Pablo el que los santifica, no es Pedro el que los justifica. Quien los justifica es Jesús. Ahora, este versículo, con estos otros 2 versículos, como que son el complemento en el cual Pablo les enseña a los corintios. Primero decíamos mas por Él estáis vosotros en Cristo. Estamos en Cristo, tenemos justificación, sabiduría de Dios, santificación y redención. Y en estos versículos 4 y 5 dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu, con el poder del Espíritu, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Lo que Pablo les está diciendo, ustedes tienen divisiones, se están peleando de qué grupo, qué facción. Algunos decían, bueno, yo soy de la línea de Pablo, que es radical. Yo soy de los cristianos, de los primeros, de esos que somos bien radicales. Y otro decía, pues nosotros somos yo soy de Apolo, de esos que se mueve el espíritu, que brinca, que danza y salta. Y otro decía, pues no, nosotros somos de los judíos. Venimos de la línea de Pedro, judíos. Somos como alguien por ahí, ¿verdad? Somos judaizantes. Nosotros creemos en eso de Hashem reina y no sé qué otras palabras usan ahí, y shalom, y bueno, todo eso del sábado y que no comían, se creían. Pero Pablo le dice, espérenme, ¿en qué consiste el Evangelio? En el poder de Dios. Consiste en que la sabiduría es a través de la fe. Lo que yo les he enseñado es acerca de Jesús. Está tremendo eso. La analogía del versículo 11, recuerda que el espíritu del hombre es el que conoce sus pensamientos más íntimos, del capítulo 2. Notamos que el espíritu es parte esencial del ser humano, aún después de la caída. Hay profundidades de Dios infinito y eterno que son de Dios y que no es cuestión de revelación. Al mismo tiempo, Dios pone una plenitud divina a la disposición del hombre en Cristo, que ha sido aprovechada según las leyes espirituales establecidas. Ninguno conoce a fondo lo que cualquiera de nosotros tiene en su interior. De la misma manera, solo el Espíritu de Dios puede saber lo que el Señor atesora para nosotros en su corazón. Si nosotros podemos conocer algo de Dios, es solo por su Espíritu que nos lo revela, por el poder de Dios. Ni siquiera es por el hombre.
ustedes alguna vez han predicado y nos hemos dado cuenta que hay gente que viene al altar y viene llorando y le entrega su vida a Cristo. Y muchos de nosotros nos podemos así como envanecer, ¿no? Gané un alma. Pero la verdad no. ¿De dónde vino? De una revelación. Si Dios no se le revela, como dice otro versículo, no es del que quiere ni del que corre, sino del que tiene misericordia. Entonces, por decir, la revelación que el hombre necesita tener es a través del Espíritu, el poder del Espíritu. Por eso dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Si el Espíritu no se revela a alguien, entonces, no, digamos, ¿de qué sirve que un hombre le entregue su vida a Cristo y va a ser seguidor de un hombre? Tiene que Dios revelarse de su vida. Vamos allá de que hay dos clases de hombre. Vamos a ver. Dicen que Pablo, que uno, de manera que no puede hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños. Y veíamos, bueno, vamos a ver un poquito esto. ¿Qué pues, Pablo, y qué Apolo, servidores, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió de parte del Señor? Yo planté y Apolo regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Entonces vemos que estamos en el capítulo 3, ¿verdad? Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños. En el capítulo anterior, Pablo divide a los hombres en hombres naturales y hombres espirituales. ¿Cuáles son los carnales? Perdón, ¿cuáles son los naturales? ¿Hay algún hombre natural aquí? ¿No? ¿Quiénes son los hombres naturales? El natural es, como los católicos nos dicen, ¿verdad? Todos somos cristianos, espérenme, no todos. Todos somos creación de Dios. El hombre natural es el que ha sido creado por Dios. Pero, dice Pablo, yo no les pude hablar a ustedes como de manera que yo mando no quedar como espirituales, sino como agarrados, como niños. Pablo divide dos grupos: hombres naturales y hombres espirituales. Los espirituales son los que siguen, los que han tenido la revelación de Dios en sus vidas, los que tienen la mente de Cristo. Pero dentro de los hombres espirituales hay hombres carnales. Y dice aquí en el capítulo anterior, Pablo divide a la humanidad en hombres natural y hombre espiritual, entre los que estaban sus lectores. Ahora subdivide a este segundo grupo. Algunos son espirituales en todo el sentido de la palabra, pero otros deben ser calificados como carnales, recurriendo de nuevo a un tratamiento afectuoso, aunque quizás dolorido. Pablo acierta un hecho: debe reconocer que la forma en la que está hablando y lo seguirá haciendo es de acuerdo a su condición de cristianos carnales, no de cristianos cuyas mentes estaban adecuadas al Espíritu de Dios. Los corintios vivían en una onda humana que les impedía responder a la revelación de Dios y consecuentemente no producían buenos beneficios espirituales a su congregación. Ahora, este es el punto, que si una iglesia no es espiritual, entonces es carnal. Y si es carnal, las obras de la carne se harán manifiestas. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Esto es tremendo. En verdad esto es tremendo, porque ustedes vienen de una iglesia
nosotros venimos de un ministerio. Y si en una iglesia o en un ministerio como el que nosotros tenemos hay divisiones, hay facciones, grupos, si hay pequeños grupos entre, ¿verdad?, familia, a veces hay familias y cada familia se reúne con otra familia y no hay una coinonía, una comunión de entre hermanos fluida, donde todos son parte de todo. Y si hay casos de adulterio o de fornicación, si hay divisiones y si hay pleito entre hermanos, esto nos demuestra que nuestra congregación, nuestro ministerio no es espiritual. Porque una iglesia espiritual, ¿qué se mueve? ¿Qué sucede? Se mueve el espíritu. Por decir, si una iglesia comienza a dejarse casos de fornicación o adulterio, de inmoralidades sexuales, y si hay problemas entre hermanos, eso está demostrando que los que son parte de esa congregación están viviendo carnalmente, y reflejamos como la iglesia de Corinto, una iglesia con muchos problemas. Vamos a ver 3 cosas del hombre carnal. El hombre carnal no es espiritualmente maduro. Es un bebé en Cristo, debería ser más maduro, más desarrollado espiritualmente, pero no lo es, no ha crecido en Cristo. Número 2, el hombre carnal tiene que alimentarse de la leche y no de la vianda, la palabra sólida. El creyente carnal tiene que alimentarse de los mismos rudimentos y no de la avanzada de la palabra de Dios. ¿Cómo nos damos cuenta que somos carnales? Cuando conocemos la palabra de Dios. Le contaba como que una vez me dice, oye, digo, ¿cómo te llamas? Ella me dice, uno de mis nombres está en la Biblia. Ajá, ¿y cómo te llamas? Me llamo Josué Isaí. Y yo me doy cuenta que en verdad no conoce la Biblia, porque también su nombre, Isaí, está en la Biblia. Pero así muchas veces, por decir, yo me he dado cuenta, voy a una iglesia y hago unas preguntas, a veces preguntas bien prácticas, y la gente no sabe contestar. Y cuando no sabe contestar es que no conoce. Y si no conoce, ¿cómo podemos hacer algo que no conocemos? Mucho hoy en día existe esta parte de que nos alimentamos de lo más liviano. Otra de las formas que nos damos cuenta, hermanos, vamos a decir versículos de la palabra de Dios. ¿Saben cuáles son los versículos que más se dicen en las iglesias? Juan 3:16, Jesús lloró, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ya si alguno es un poquito más, va a decir Josué 1:9 y va a decir ¿qué otros versículos? Pero por decir un día le pregunto a la iglesia, hermanos, ¿qué dice 1 Juan 3:16? Y un hermano dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel... Pero no, espérenme hermano, Juan 3:16 sí dice eso, pero 1 Juan 3:16, ¿qué dice? Y entonces muchos y deberíamos de saberlo, porque dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Pero 1 Juan 3:16 dice, en esto se conoce si hemos conocido el amor, en que Jesús puso su vida por nosotros, así nosotros debemos de poner nuestra vida por los demás. Es la otra parte. La primera parte es que Jesús murió por mí, pero 1 Juan 3:16, yo tengo que poner mi vida por los hermanos.
Y nos damos cuenta que a veces somos bien superficiales en el conocimiento de la palabra de Dios. Y entonces eso nos define como carnales, porque estamos acostumbrados a comer lo espiritual. Un día de estos en la carpa se hizo los temas de la tribulación, de la venida de Cristo y del arrebatamiento y lo de ¿qué más? El milenio. Pero comenzamos a debatir, no a discutir, pero a debatir. Pero había algunos que en vez de aprender y quedarse, decían, no, yo me salgo de aquí porque están discutiendo y yo no quiero confundirme. Pero por decir, no es para discutir o pelear, es para saber. Por decir, hermanos, muchas cosas que ustedes van a leer en los libros que la universidad les da, ustedes no van a estar de acuerdo, ni yo estoy de acuerdo. Pero eso no quiere decir, ya no quiero estudiar en la universidad porque ya no estoy de acuerdo, porque yo necesito informarme, conocer los puntos de vista, y no es que se les imponga, aquí no se les impone, pero para conocer, para que ustedes y yo conozcamos de todo lo que se habla, de los puntos de vista. Por decir, yo he leído algún libro que no estoy de acuerdo en el punto de como yo creo, como yo fui enseñado, como yo he estudiado en la palabra, pero yo digo, bueno, existe esta posición y esto me enseña a mí a tener variedad en el conocimiento. Y si alguien me pregunta, yo digo, de esta línea soy, no soy de esta otra. Pero hay gente que no le gusta meterse más porque no quiere discutir, porque no quiere entrar en polémica. Y los cristianos carnales tienen esta tendencia a decir, no, a mí solo enséñame de la salvación, que voy a ir allá, de otras cosas no. Número 3, el hombre carnal se caracteriza por la división. Y eso es interesante. Dice, la división es una prueba sorprendente de un hombre o un pueblo que son carnales. Ya sea el caso de la división en la iglesia o en una familia, la carnalidad se ve claramente en la envidia y el conflicto. La envidia conlleva al celo y el celo conlleva a la división. Cuando las personas se celan unas a otras, se dividen y comienzan a luchar y a discutir, a reñir unos con otros. La carnalidad se ve cuando los creyentes comienzan a andar y a actuar como los hombres del mundo. Los hombres del mundo viven en función del mundo, por eso quieren y luchan por cuanto pueden obtener con el menor esfuerzo. La división en una familia, en una iglesia, es una muestra de que somos carnales. Los celos. Entonces, cuando Pablo les está diciendo, hermanos, yo a ustedes no les pude hablar como espirituales, sino como a carnales, porque ustedes se dividen, están divididos. ¿Cómo dirán de la iglesia donde nos congregamos? El mundo nos ve. ¿Sabe usted que en todos los lugares donde hemos ido, la gente siempre tiene un concepto de la iglesia? Y por decirle, nosotros hemos ido a lugares donde la gente dice, no, pues sí, ahí con los hermanos. Sí, ahí con los hermanos. Ahí sí se ve. Y hemos ido a lugares donde la gente nos dice, no. La gente siempre va a hablar de una u otra manera, a veces equivocadamente, pero hay gente que sí ve la diferencia. Cuando la iglesia es una iglesia que se ama, que vive, pero cuando hay iglesias que se dividen, dicen, no, para ser como ellos, mejor no.
Vamos a ver 3:10 dice los ministros, existe solo un fundamento, decía Pablo, el propio Jesucristo. Históricamente la primera piedra de la construcción de la iglesia fue la cruz y la resurrección de Jesucristo, pero aún hoy sin la predicación y la perseverancia de su pueblo no habría posible iglesia. En los versículos 13 al 15 se nos dice que existía el día de la inspección del edificio de la iglesia. Sería inspeccionado. ¿Qué dice el verso 15? Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdidas, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, una persona carnal, una persona que no es espiritual, corre el riesgo de un día ser encontrado, como le dijeron a aquel rey: pesado ha sido y ha sido encontrado falso. Yo recuerdo hace años en el grupo de Cristo la Respuesta en El Salvador, había un grupo de hermanos que nos reuníamos a interceder y a orar en las mediodías. En Centroamérica hace mucho calor y nos metíamos en una carpita de este tamaño, casi que uno entraba ahí nos metíamos 5 o 6 hermanos a orar. Entonces los demás siempre nos cuestionaban y nos decían: ustedes se creen los espirituales del grupo. Entonces una vez yo les dije: es que solo hay dos formas, o eres carnal o eres espiritual. ¿De dónde eres? Pero el día en que Jesús venga, seremos cómo nos va a encontrar, espirituales o carnales. Y por eso el apóstol le dice, los versículos 13 al 15, se nos dice que existe el día de la inspección del edificio de la iglesia, será inspeccionada y observada. Hay 4 puntos. Número 1, es seguro que el día de la inspección vendrá. Se comenzó el edificio a fin de determinarlo. Cuando se determine, el inspector, el Señor Jesucristo, vendrá a aprobar o desaprobar. Toda obra del hombre, obra de todo creyente, será manifiesta y será declarada. Ningún creyente estará exento de ello. Cada creyente se parará delante del Señor Jesucristo y su obra será juzgada y probada por el Señor. ¿Cómo será probada? Por el fuego. Y es desde ahí que dice que algunos edificaron sobre oro, sobre plata, ¿y sobre qué? Sobre oro, sobre plata, ¿y qué más? Piedras preciosas. Y esa es la primera. Y después otros edifican sobre heno, madera y hojarasca. Ahora, el hombre espiritual se edifica sobre un fundamento, por decir, el oro. ¿Cuántos de ustedes conocen el proceso del oro? Por decirle, el oro está calificado hasta 25 quilates. Eso quiere decir que si usted tiene una prenda de oro que dice de 10 quilates, ¿sabe qué quiere decir eso? Que usted tiene 10% de oro y 15% de otro metal que no es oro. Si tenemos un anillo de 15 quilates, quiere decir que 15 es oro y otro 10%, otra 10 partes es otro material. Ahora, el oro, entre más se mete al fuego, más se purifica. Por decir, ¿cómo sabemos que el oro es 25 quilates? Quiere decir que ha sido fundido en el crisólito del proceso
y toda la escoria que tenía de otro material se quemó. Ahora imagínense ustedes que nosotros estemos siendo cristianos de madera. ¿Qué pasa con la madera? Sí, se quema. Pero imagínense que seamos hojarasca. Que la hojarasca es la primera que se quema, ¿no? Así como las tuzas del maíz, se le dice tuza aquí, lo del maíz, cuando ya el maíz se saca. La hoja del maíz se dice tuza en El Salvador. Es como la hojarasca, ¿no? Es como el papel que usted le prende esto, se quema. Ahora, el cristiano carnal un día será probado, seremos probados. Yo siempre me he preguntado, por decir, en nuestro ministerio como Cristo la Respuesta, a veces hay diferencia entre nosotros, entre hermanos. Y yo me he preguntado, y el día que Cristo venga y cuando tenemos esas diferencias, ¿qué irá a pasar? Pero ¿sabe usted que el cristiano carnal es comparado como la hojarasca? Y sobre este fundamento, si alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. La iglesia de Corinto, si hubiera sido pasada por el fuego, dice que habría sido un pequeño grupo, que eran los que seguían a Jesús, los que hubieran sido pasados. Los demás hubieran tenido que sufrir las consecuencias de los daños. Número 3. El creyente cuyas obras resista el fuego será recompensado grandemente, tanto que la mente humana no es capaz de comprenderle. El creyente, número 4, el creyente cuyas obras perezcan en el fuego sufrirá pérdidas. Será salvo, pero sufrirá la pérdida de la recompensa. Por decir, es posible que mucha gente va a llegar al cielo como se dice de panzazo, pero no porque hayan sido hombres espirituales, sino por la misericordia de Dios se arrepintieron, pero el fruto lo damos cuando nosotros vivimos de una manera espiritualmente hablando, no como hombres carnales, sino como espirituales. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros, eso dice el capítulo 3, verso 18, no lo puse ahí, pero dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. La causa original del problema de los corintios era el orgullo. Orgullo por lo que eran y por lo que conocían. Corintio era un centro cultural y búsqueda de intelectuales. Algunas personas en la iglesia se estaban gloriando de formar parte de una sociedad altamente educada. Debido a ello, el apóstol en el versículo 18 comienza diciendo que debemos cuidarnos del engaño de sí mismo. Los corintios querían reconocimiento mundano,
que se les reconociera como personas intelectuales, bien educadas y capaces de comprender al mundo y de Dios. Pero no era así. Dice el capítulo 4, así pues, tengamos a los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Uno de los problemas graves de la iglesia de Corinto estaba relacionado con los ministros. Algunos de los miembros de la iglesia tenían un ministro en más alta estima que a otro. Estaban juzgando los dones, el ministerio y la eficacia de sus ministerios anteriores, y sucedió lo inevitable. A algunas personas les había ayudado el beneficio de Apolo, por lo tanto favorecían a Apolo. A otros habían ayudado, habían sido beneficiados por Cefas, por lo tanto favorecían a Cefas. Y otros los habían ayudado o favorecido Pablo, por lo tanto favorecían a Pablo. Había pequeños grupos exaltando los méritos de un ministro preferido. ¿Qué se decía? ¿A qué se debería hacer? Pablo propone en este pasaje 3 soluciones graves al problema. Número 1, considerar a los ministros por lo que son. Verso 1 y 2. Así pues, tengamos a los hombres por servidores de Cristo, administradores. Nadie de los hombres tiene el derecho de recibir la gloria, porque solamente es de Dios. Número 2, el juicio y la aprobación de los hombres importa poco. En el versículo 3 dice: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Y el juicio de Cristo es todo cuanto importa. Verso 4 y 5 dice: porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. No sé cuál haya sido el problema, por decir, tal vez Pablo no estaba ahí, tal vez Pedro no estaba ahí, pero Apolo sí estaba ahí. Y cuando la gente comienza a darle crédito a un hombre, es un riesgo que el hombre, por decir, ¿alguna vez a ustedes le han dicho: hermano, me gustó su mensaje, me gustó cómo predicó? ¿Sabe usted que eso es dañino para un predicador? Eso es peligroso. Me gustó cómo enseñaste. Me gustó la enseñanza que diste. O hay gente que se atreve a decir: ¿cómo vio el mensaje? ¿Cómo escuchó el mensaje? No necesitamos, los que predicamos no necesitamos ser que se nos diga cómo predicamos, cómo enseñamos, porque la aprobación viene de parte. Lo que nos debe de importar es que lo que dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que el Señor, hasta que venga el Señor. Él es el que aclarará las cosas que hicimos, si son de Dios o no son de Dios. Como les he dicho en otra ocasión, una vez alguien me dijo: me gusta cómo predicas. Y yo le dije: no, a mí me gustaría que dijeras: me gusta cómo vives, porque puedo predicar bien y vivir mal. Y ese es el punto, que los corintios seleccionaban a los ministros y en vez de hacerles un bien, les estaban haciendo un daño. Y es importante que cada uno de nosotros estemos de acuerdo. Es como aquel predicador que un día le dijo a alguien: me gustó su mensaje. El predicador le dijo: ya me lo había dicho el diablo, ya el diablo me lo había predicado. Es como otra vez que les digo que una vez una hermana la pongo a dar 5 minutos en la carpa y me dice: Carlos, ¿cómo estuvieron mis 5 minutos? Y yo le dije: mal, estuvieron mal. Y se me puso así como muy triste.
pero eran sus primeras enseñanzas que daba. Y yo dije, si yo le digo que estuvo bien, le voy a hacer un mal. Y siempre me recuerdo lo que ella predicó, dice, en verdad no lo hizo mal, lo hizo bien, porque ella contó ese chiste de que un día, habló de eso, que un día un hombre dijo, leyó, si le dijeres a este monte, quítate de aquí y ponte allá, si tuvieras fe como el grano de mostaza, lo haría. Entonces dice que cuando leyó eso un hermano, estaba un monte ahí, y le dice en la noche, en el nombre de Jesús le ordeno a ese monte que se quite, y se fue a dormir. Y en la mañana se levanta y tiene la duda si el monte se había quitado. Y lo primero que va, abre la ventana y ve, ¿y qué creen? Ahí estaba el monte. y dice, yo sabía que no me ibas a quitar. Siempre me acuerdo de lo que compartió esa vez. Pero cuando me preguntó cómo lo hice, ella quería que yo le dijera, muy bien. Y no necesitamos la aprobación. Los ministros no necesitan que la gente diga, predicas bien, no. Lo que necesitamos es ser aprobados de parte de Dios. Pero los corintios estaban envaneciendo el corazón, como decía, posiblemente de Apolo, porque él estaba ahí. Sigo. Considerar a los ministros por lo que son. Los ministros son servidores de Cristo. La palabra servidor significa subremeros, y se refiere a los esclavos que se sentaban en la barriga de los barcos. Es decir, cuando hablamos de servidores, diáconos o diaconón, eran servidores que se sentaban para hacer caminar el barco. Eso es lo que son los ministros. Los predicadores son solamente los que hacen que se mueva la iglesia. Número 2, los ministros son administradores. ¿Qué es un administrador? La palabra servidor signifiba subrenero, decía. La palabra administrador quiere decir capataz de una propiedad. El administrador era un esclavo, sujeto a su amo, pero se le ponía a cargo de los otros esclavos. En todo caso, o en toda casa o en la provincia de su amo, se le ponía por encima de otro, pero él seguía siendo un esclavo. Un ministrador, como un ministro o administrador, quiere decir que siempre seguiremos siendo los esclavos. Por eso el predicador, por más grande que sea, es como, usted no sé si ha oído esa frase, y un libro leía yo un libro que dice, ¿cómo es correcto decir? El gran hombre de Dios o el gran hombre de Dios o el Dios, ¿cómo es? O el hombre del Dios grande. Pero normalmente a la gente le gusta que le diga el siervo de Dios, el gran hombre. Ahí viene el ministro, como le dicen en otras iglesias, viene el reverendo. Chiguas, el reverendo, claro. No, pasa el hermano, el apóstol, padre. Tengo un amigo que en su Facebook pone misionero, evangelista y misionero, evangelista y ¿qué? Y ministro, evangelista. Y por decir que se nos diga el doctor en teología, el licenciado en teología, pero somos siervos. Se requiere que los ministros sean fieles. Este es el requisito esencial del ministro. No se requiere que el ministro sea elocuente, brillante, inteligente, lleno de capacidad o una persona de éxito. Se requiere que sea fiel. Dios
no exige que el ministro sea un buen administrador, un buen consejero, un buen visitador, de los que le saludan a la puerta, ni muy sociable, por lo importante que sean estos ministros. Se requiere que el ministro sea fiel al ministrar a los ministerios de Dios. El ministro debe ser fiel al llamado. Pablo les está diciendo, cuando ustedes califiquen a uno de los que ustedes siguen, no lo sigan por lo que habla, por lo que predica, por lo que él es. Vean su fidelidad. Y miren, hermanos, esto yo lo he visto muy bien. Yo conozco líderes que no tienen la elocuencia que otros tienen para predicar, pero que han sido fieles al liderazgo donde están, fieles a Dios, fieles en su familia, fieles en la forma de vivir. Pero a veces eso no lo califican en las iglesias muchas veces. Muchas veces calificamos a la persona por la elocuencia que tiene, por el conocimiento que tiene. Pero si vemos a alguien, por decir, si vamos a elegir a alguien que quizás no tiene soltura de palabra, no tiene mucho conocimiento en la palabra, pero que no lo elegimos en un liderazgo. Y es tremendo cuando elegimos a las personas, no por la fidelidad, pero dice, se requiere, dice el versículo, que los que son seguidores de Cristo sean buenos administradores, fieles. Es necesario que los corintios se aprendieran dos lecciones particulares. Los creyentes deben dejar de comparar y juzgar a los ministros y elevarlos por encima de lo que dicen. Los creyentes deben dejar de envanecerse unos con aquello, deben sentirse motivados a proveer lo que sea necesario para el crecimiento de su pueblo. El espíritu del ministro de Dios debe de estar con su pueblo. Ahora, todo esto, hasta el capítulo 4 que hemos leído, Pablo les está hablando a los de Corinto, les está diciendo, oye, si ustedes dicen que unos somos de Pablo, otros de Apolo, otros de César, otros de Cristo, tienen que ver todo esto que les estoy diciendo. Tienen que ser seguidores de hombres fieles. Ahora vamos a pasar a otro problema que tenía la iglesia. ¿Cuál era ese otro problema? ¿Cuál creen que era ese en el capítulo 5, la iglesia de Corinto? No, yo nunca lo había analizado, en verdad, como dije, cada capítulo es un problema. Había litigios entre hermanos, habían demandas. Como dice el primer versículo, de cierto se oye que hay entre vosotros, era la fornicación, la inmoralidad, el otro problema, más adelante está entonces. El capítulo 5 habla del pecado, de la carnalidad. Otro problema que había habido divisiones, comparaciones, orgullo. Ahora el problema de los carnales, como es de la inmoralidad. Vamos a parar, ahorita vamos a mirar